Bien, mis amados hermanos, vamos a tomar nuestro tiempo con la palabra del Señor. Retomamos luego de un pequeño paréntesis, ¿no es cierto?, muy bueno por lo demás, el domingo anterior, acerca de un mensaje especial de la Semana Santa. Volvemos a nuestro libro de Hechos, ¿no es cierto? Volvemos a nuestro libro de Hechos, este libro que ya llevamos estudiando, si no más me equivoco, más de un año, ¿no es cierto? Estamos expositivamente en el libro de Hechos y ya estamos en el capítulo 18. Estamos en el capítulo 18, hoy día vamos a mirar algunos versos de allí. Entonces, en nuestro último sermón, ¿no es cierto?, recordando un poquito el último estudio, dejamos al apóstol Pablo en la ciudad de Corinto, ¿no es cierto?, allá en la provincia de Acaya, en lo que era la antigua Grecia. Ahí estaba el apóstol, ¿no es cierto?, ahí está su equipo, y, ¿no es cierto?, veíamos cómo esta ciudad de Corinto era reconocida en su región, ¿no es cierto?, por ser una ciudad entregada a la inmoralidad sexual, ya producto de ciertas ceremonias religiosas que tenían los griegos. Esta ciudad era muy conocida por este tema, y ahí estaba el apóstol Pablo, y ahí está predicando el Evangelio. Nos dice Lucas que Pablo estuvo allí un año y medio predicando en la ciudad de Corinto. Conocimos también a este fiel matrimonio, ¿no es cierto?, este fiel matrimonio de Aquila y Priscila, también lo hemos conocido en el sermón anterior, cómo se une a Pablo y todo parece indicar que vivieron juntos, ¿no es cierto?, o estuvieron muy juntos, Pablo con este matrimonio, tenían el mismo oficio, ¿no es cierto?, y estuvieron ahí sirviendo al Señor en la ciudad de Corinto. Entonces, Pablo va a fundar Corinto en este segundo viaje misionero, y bueno, años posteriores va a escribir las cartas de Primera y Segunda Corintios que están en el Nuevo Testamento justamente a esta iglesia. El último incidente que vimos antes de nuestro pasaje de hoy día, vemos a Pablo siendo librado por el Señor cuando los judíos se habían puesto de acuerdo, los judíos contrarios, ¿no es cierto?, para llevarle al tribunal, para encarcelarle, condenarle. Vemos allí a un procónsul romano que dice: mire, ¿saben qué? Yo no tengo nada que ver con sus leyes, no me traigan a la gente para jugar sobre esto, júzguenlo ustedes. Bueno, y de esa manera el Señor va a librar al apóstol Pablo y no va a ser apresado en Corinto, sino que va a poder continuar predicando el Evangelio. En esta oportunidad Dios libró al apóstol de la cárcel y todo lo que eso significa. Y allí, ¿no es cierto?, ahora vamos a nuestro pasaje. Así que abra sus Biblias, por favor, allá en el libro de Hechos. Hechos en el capítulo 18. Hechos capítulo 18. Vamos a leer del verso 18 al 28. Hechos capítulo 18, verso 18 al 28. Dice así la palabra del Señor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y dejó allí, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Les invito, mis hermanos, a tener una palabra de oración. Bendito Señor, amado Padre Celestial, tú que habitas en medio de tu pueblo. Amado Padre, queremos nuevamente rogar, Dios mío, la dirección de tu Santo Espíritu en esta reunión y muy particularmente en la exposición de tu palabra, Señor. Yo reconozco, Dios mío, que en mí mismo nada soy, que no soy ni siquiera digno de estar parado en este lugar. Pero por tu gracia, Señor, por cuanto así tú lo has querido, me permites este privilegio. Y yo te ruego, Señor, que me uses para la gloria de tu santo nombre, que me uses para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Yo te ruego, Señor, que por medio de la obra de tu Santo Espíritu que está en medio de nosotros, es que seas obrando, moldeándonos, trabajando en nuestras vidas, en nuestras mentes, guiándonos al arrepentimiento, mostrándonos más claramente a Cristo y la verdad de su palabra. Obra, Señor, en nuestras vidas porque lo necesitamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Hemos leído un pasaje extenso, ¿no es cierto? Son 10 versos. Y bueno, nuestro pasaje de hoy tiene que ver, más allá de algunos sucesos que están ahí, que vamos a ir desarrollando, con el fin del segundo viaje misionero de Pablo y también el comienzo de su tercer viaje. Permítanme. El versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, donde en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Cuando Lucas dice que Pablo va a navegar a Siria, y aquí le voy a pedir a nuestro hermano Sebastián, allá al equipo, por favor, que puedan poner un mapita ahí para que podamos ver geográficamente lo que vamos a hablar. Hay varios movimientos geográficos. Entonces, Pablo está ahí, ¿no es cierto? No tengo el puntero, ¿no es cierto? Pero Pablo ahí está en Corinto, ¿no es cierto? En la región de Grecia, ¿no es cierto? Y Pablo quiere llegar allá, a toda esa región donde está Jerusalén, ¿no es cierto? Y más arriba Antioquía. Toda esa es la región de Siria, ¿no es cierto? Entonces, Pablo va a salir de acá de Corinto porque quiere llegar a Siria, ¿ya? Entonces, Lucas habla de toda esta región que comprende Judea y Antioquía, toda esa región le llama Siria. Y dice el texto, dice Lucas, que con él salieron de Corinto los hermanos que habían estado con él durante todo este tiempo, este matrimonio, Priscila y Aquila, ¿no es cierto? Que ellos habían venido de Roma, producto de alguna determinación política, tuvieron que salir de Roma y estuvieron ahí en la ciudad de Corinto. Entonces ahí para que tengamos una idea de lo que se propone Pablo, ¿no es cierto? Salir de Corinto, vamos a ver ahora que va a llegar a Éfeso, ahí va a dejar a Priscila y Aquila y luego él va a navegar a Cesarea, ¿no es cierto? Que es la parte costera de Judea, va a estar en Jerusalén y luego va a llegar finalmente a su iglesia madre, a la iglesia de Antioquía. Pero que hay algo que llama la atención, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo han notado, hay un detalle que el doctor Lucas lo menciona muy escuetamente, pero que ha generado varias discusiones entre teólogos y exégetas, ¿no es cierto? Que tiene que ver
con este voto que hace el apóstol Pablo. ¿Ya? Con este voto dice que se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Hay algunos incluso que ven algo distinto en la fraseología del texto. Hay algunos que dicen que fue en realidad Aquila el que hizo este voto. ¿Ya? Tal vez son los más minoritarios. La mayoría dice que fue Pablo, ¿no es cierto?, el que se rapó la cabeza. Y aquí hay diferentes miradas, como les decía. Lucas solamente menciona, no nos da mayor información, no nos dice qué tipo de voto, no nos dice cuál fue el propósito del voto. Entonces, todo parece indicar, y en esto concuerdan la mayoría de los hermanos que al menos pude leer yo, aunque hay algunos que difieren, todo parece indicar que este era un voto nazareo, ¿no es cierto? Un voto nazareo del cual conocemos del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Números. Ahí se dice harto acerca de estos votos nazareos. Este podía ser un voto de consagración, ya que podía durar un periodo de tiempo o toda la vida también, ¿no es cierto? Tenemos por ahí el caso de Sansón, tenemos el caso de Juan el Bautista, pero también podía ser un voto de un compromiso con el Señor, un voto, ¿no es cierto?, de gratitud, ¿ya? Podía tener estos dos propósitos. Y aquí voy a recurrir al argumento de autoridad, ¿no es cierto? Voy a leer aquí algunos buenos hermanos conocidos que han comentado. Por ejemplo, el pastor MacArthur dice en su comentario que Pablo, para mostrar su gratitud a Dios por su ayuda en su difícil ministerio en Corinto, tomó un voto nazareo. Y en Cencrea se corta el pelo como finalización de este voto donde se había dejado crecer el cabello. ¿Ya? Ahí en Cencrea es la costa de Corinto, por ahí está Cencrea, ¿no es cierto? Ahí en la costa de Corinto, Pablo se rapa como finalización de este voto. Él se había dejado crecer el cabello. El hermano Sproul tiene otra mirada. Él dice, y cito textual, él dice, el voto nazareo requiere una rigurosa pureza ceremonial que es inviable en tierras gentiles. Por lo tanto, él no cree que haya sido un voto nazareo, dice Sproul, por lo que es más probable que sea un voto privado tomado por Pablo como un ejercicio religioso. ¿Ya? Básicamente una promesa que él le hizo a Dios donde él empeñó algunas cosas y algo de eso fue dejarse crecer el cabello. Sigo leyendo. Sproul dice, se permite que crezca el cabello durante el periodo del voto y cortarlo marca la conclusión del voto y es quizás una expresión de gratitud a Dios. El voto de Pablo muestra que, pese a las acusaciones que han presentado los celosos líderes judíos ante el procónsul en Corinto, él, Pablo, ejerce su libertad religiosa al observar en forma ocasional las ordenanzas ceremoniales mosaicas, incluso mientras lleva la buena nueva de Dios a los gentiles. Eso es lo que comenta el hermano Sproul. Entonces, todo parece indicar que Lucas incluye este detalle, porque es un detalle en la narración, justamente para justificar a Pablo de lo que se había dicho inmediatamente anterior, de que los judíos habían llevado a Pablo al tribunal acusándolo de que éste desecha la ley, ¿ya? Que está relacionado con lo que veíamos en la mañana. En otras palabras, los judíos de Corinto acusaban a Pablo de que era un antinomianista, ¿ya? Que enseñaba en contra de la ley y que desechaba la ley. Este no era el caso, ¿no es cierto? Pablo no era antinominiano. Entonces, Pablo sin duda no enseña en contra de la ley, sino que le da un uso legítimo en el contexto del Evangelio. Ahora bien, mis hermanos, esta idea de hacer votos o promesas a Dios comprendiendo algo pudiese parecer extraña a los cristianos occidentales del siglo XXI, ¿ya? Y nos huele como un poco a catolicismo romano, ¿no? Como esta idea de las mandas. Pero en realidad no era algo inusual en la cosmovisión bíblica.
leemos de varios pasajes bíblicos en donde se hicieron votos a Dios. Leemos, por ejemplo, un voto de David en el Salmo 66, versos 13 y 14. David dice: entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Proverbios capítulo 20, verso 25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. ¿Ya? Aquí no está diciendo que está mal hacer un voto, está diciendo que si usted va a hacer un voto o una promesa a Dios y si va a empeñar algo acerca de esa promesa, tiene que cumplirlo, no después pensar y decir que fue lo que hice, ¿no es cierto? Y en la misma línea leemos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, el verso 4, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, esta idea de hacer un voto no es algo extraño a la cosmovisión bíblica. Y bueno, no tenemos mayor información acerca de este voto de Pablo y rapado de su cabeza, pero lo contextualizamos en que no era algo extraño también en su cosmovisión. Bien, entonces seguimos leyendo verso 19, nuestro texto guía, ¿no es cierto?, nuestro texto central, y dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces miremos nuevamente el mapa. Entonces Pablo sale de Corinto, en Cencrea es donde él se rasura el cabello y cruza, esto es el mar Egeo, y cruza hacia Éfeso. Toda esta zona es Asia, y particularmente esta zona se llama el Asia Menor, ¿ya? Que era una provincia romana. Aquí, ¿no es cierto?, este sector va a florecer el cristianismo. Por ejemplo, todas las iglesias que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 van a estar en este sector, incluyendo el propio Éfeso, ¿no es cierto? Pero es aquí por primera vez donde Pablo llega a Éfeso, ¿no es cierto? Una ciudad importante, mis hermanos. Éfeso era un importante centro político, cultural y comercial de la provincia romana de Asia. Éfeso albergaba, y voy a dar algunos datos porque luego vamos a ver más acerca de Éfeso. Éfeso albergaba el mundialmente famoso templo de Diana de los Efesios, que era una maravilla también del mundo antiguo, cuyo festival anual atraía a peregrinos de todo el mundo. Esta ciudad de Éfeso era donde Pablo quería ir tiempo atrás cuando el Espíritu Santo se los negó y los envió a Macedonia. ¿Se acuerda? Cuando Pablo quería ir a Asia y tiene esta visión del varón macedonio. Bueno, Éfeso está dentro del lugar donde Pablo quería ir, pero el Señor le guió, ¿no es cierto?, a Europa. Finalmente Pablo pudo ir a Éfeso. Estamos leyendo de que Pablo viaja de Corinto a Éfeso. Y aquí una pequeña comentario, ¿no es cierto?, que podemos aprender de esto. Cuando Dios cierra una puerta, no necesariamente la está cerrando para siempre. En ocasiones solo es por algún tiempo. Solo debemos confiar en el Señor, que Él hará todo en su tiempo, ¿ya? Y Él siempre va a hacer lo mejor para sus hijos, ¿ya? Entonces aquí vemos también cómo a Pablo se le cerró esta puerta. Él quería ir a Asia, a Éfeso, el Señor lo envió a otro lado, pero ahora él finalmente pudo, ¿no es cierto?, llegar a esta ciudad de Éfeso. Dice Lucas que Pablo predicó por algún tiempo breve en Éfeso, como solía hacer Pablo, donde cada ciudad que llegaba, primeramente se dirigió a la comunidad judía, ¿no es cierto? Y dice Lucas escuetamente que Pablo dejó en Éfeso a sus compañeros de Corinto, es decir, al matrimonio de Priscila y Aquila. Todo parece indicar que este matrimonio continuó con su trabajo, ¿no es cierto?, con su negocio ahí en la ciudad de Éfeso, pero al mismo tiempo
continuaron con la labor de predicar el Evangelio en Éfeso. Vamos a ver más adelante cómo ellos están en este trabajo espiritual también. Y también Priscila y Aquila van a quedar al cuidado de la naciente iglesia en Éfeso. Vamos a ver más adelante que la iglesia en Éfeso estaba en la casa de Priscila y Aquila. Entonces, Pablo va a dejar a este matrimonio en Éfeso. Sin duda, este matrimonio era un matrimonio fiel a Dios, de tal manera que Pablo pudo echar mano de ellos en el ministerio. Ellos continuaron con la labor de predicación en Éfeso, ¿no es cierto? Ellos, más adelante sabremos acerca de una iglesia en su casa. Y hermanos, un hombre bien dispuesto a servir es una bendición para la iglesia. Una hermana, una mujer bien dispuesta a servir es una bendición para la iglesia. Pero un matrimonio dispuesto a servir es una tremenda bendición para la iglesia, ¿no es cierto? Qué bendición es tener matrimonios, como vemos aquí el caso de Priscila y Aquila, que están dispuestos a servir, que están dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Un matrimonio consagrado a Dios para su obra y, ¿no es cierto?, siempre es una buena oración, ¿no?, que Dios levante matrimonios, ¿no es cierto?, que Dios levante matrimonios a aquellos que Dios le ha dado el don de tener un matrimonio, la gracia, la bendición, que el Señor levante matrimonios bien dispuestos a trabajar en el reino de Dios. Un matrimonio fiel, consagrado, dispuesto a trabajar puede ser una tremenda bendición en la obra del Señor. Es el complemento perfecto trabajando para la obra del Señor. Pueden abarcar mucho más que un varón o una mujer trabajando solos. Dice también Lucas que los judíos que residían en Éfeso le pidieron a Pablo que se quedara. Al parecer la recepción de los judíos efesios fue buena, ¿no es cierto? Fue buena la palabra del Señor. Le pidieron a Pablo que se quedara, pero Pablo, fiel a su estilo, ya cuando Pablo se le ponía algo por delante, ¿no es cierto?, fiel a su estilo, dijo que no, ¿ya? Interesantemente aquí vemos a un hombre de Dios diciendo que no a algo, ¿no es cierto?, de la enseñanza, pero para él era muy importante ir a Jerusalén, porque en Jerusalén, si es que Pablo hizo un voto nazareo, en Jerusalén se finalizaba ese voto, ¿ya? Por lo tanto, era importante para Pablo ir a Jerusalén. También hay alguna fiesta judía que Pablo, como judío, quiere celebrar. Aquí estamos muy lejos de Pablo tomando estas fiestas y estos votos como un judío que no tiene a Cristo, ¿ya? Esto más bien es parte de sus costumbres como judío, ¿no es cierto?, como un nacional, ¿ya? Entonces, Pablo va a zarpar a Éfeso prometiendo volver, les dice, si la voluntad de Dios así lo quiere. Un tiempo más tarde, ¿no es cierto?, en el contexto de su tercer viaje misionero, Pablo va a volver. Pero no dejó solos a probablemente un pequeño grupo en Éfeso. Pablo estuvo muy poquito en Éfeso en esta primera pasada, los dejó allí con este buen matrimonio de Aquila y Priscila. Avanzamos, dice el verso 22 y 23. Habiendo arribado a Cesarea, ¿no es cierto? Ahí está, vamos nuevamente al mapa, por ahí está Cesarea, ya es la parte costera de Judea. Dice que subió para saludar a la iglesia. Esto de que subió, ¿no es cierto?, no es que Pablo escaló una montaña, sino que era una forma de decir cuando alguien iba a Jerusalén, debido, ¿no es cierto?, a la geografía de la ciudad de Jerusalén. Entonces se entiende, aunque no le menciona, que Pablo de Cesarea, ¿no es cierto?, subió a Jerusalén para cumplir con el voto que él había hecho a Dios y también para estar ahí. Dice que subió a la iglesia para compartir también con la iglesia que estaba ahí en Jerusalén. Y luego nos dice Lucas que descendió a Antioquía, ¿ya? Antioquía. Dice, y después de estar allí algún tiempo, donde en Antioquía salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Luego de estar ahí algunos meses, probablemente Pablo estuvo unos 6, 8 meses
en Antioquía. Nuevamente va a comenzar a recorrer estas regiones, ¿no es cierto? Ahí está Galacia, la iglesia de los Gálatas, y ahí se da por comenzado el tercer viaje y último viaje misionero de Pablo, ¿ya? En estos versos Lucas resume varios meses, ¿no es cierto? Dice que Pablo de Éfeso navegó a Cesarea, ¿no es cierto? Luego a Jerusalén, y luego llega a Antioquía, a su iglesia local, a su iglesia enviadora. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo fue de Jerusalén a Antioquía? ¿Qué habrá ido a hacer Pablo a Antioquía? Bueno, Pablo ha demostrado ser un hombre muy ordenado, ¿ya? Muy ordenado. Pablo ha demostrado ser un hombre ordenado, Pablo ha demostrado ser un cristiano sujeto a una iglesia local. Uno podría decir, Pablo era un apóstol, Pablo tenía una autoridad apostólica, Pablo estaba al mismo nivel que los apóstoles originales, y uno podría decir, Pablo tal vez no tenía razón de hacer esto, pero Pablo es un hombre ordenado, ¿ya? Pablo es un hombre ordenado, Pablo se sujeta a una iglesia local, su iglesia local era Antioquía, y él, ¿no es cierto?, después de cumplir este segundo viaje misionero, él va para rendir cuentas a la iglesia de Antioquía, para informar, para dar a conocer lo que ha hecho, ¿ya? Pablo era un hombre sujeto. Estuvo allí por algún tiempo, varios meses, sin duda habrá tomado un tiempo para descansar, disfrutar de la comunión con la iglesia, estar, ¿no es cierto?, con los líderes de la iglesia, pero el verso 23 nos dice que rápidamente salió nuevamente. Este hombre, ¿no es cierto?, Pablo, tenía un llamado a las misiones, tenía un llamado particular para la predicación del evangelio y no podía estar quieto mucho tiempo, ¿ya? No podía estar quieto, salió rápidamente y dice que partió recorriendo las regiones superiores, Galacia y Frigia, donde antes había plantado iglesias. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Como ya lo hizo después de su primer viaje, va confirmando las iglesias, confirmando a los hermanos, que no es otra cosa que fortaleciendo a la iglesia, fortaleciendo a los hermanos, animar a los hermanos, ¿no es cierto? Pablo amaba la obra del Señor, Pablo no olvida las iglesias, Pablo es un pastor, tiene un corazón pastoral, Pablo va a pastorear, va a fortalecer, va a animar. Y eso es lo que comienza a hacer en este tercer y último viaje misionero. Luego, el doctor Lucas va a pausar su narración acerca de Pablo y nos va a llevar a algo que está ocurriendo en Éfeso. Mientras Pablo viajaba hacia el occidente por el centro de Asia Menor, un nuevo y muy preparado evangelista llegaba a la ciudad de Éfeso. Recuerde que allí también está Aquila y Priscila, como algo así como encargados de obra, y dice el versículo 24 y 25, acompáñeme, verso 24 y 25 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Llama la atención la acabada descripción que Lucas hace de Apolos. Eso llama la atención porque Lucas, cuando quiere ser breve, es breve, ¿ya? Por ejemplo, dice que Pablo les dejó allí, ¿ya? Cuando habla de Priscila y Aquila, ya no da mayores detalles, no, les dejó allí. Uno entiende, ¿no es cierto?, que los estableció en la obra, ¿no es cierto? Pero Lucas, cuando quiere ser breve, es breve. Y llama la atención que se explaye tanto acerca de Apolos, ¿ya? Nos va a dar muchos detalles acerca de Apolos. Entonces, si Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, le da atención y le da una descripción a este varón, bueno, nosotros también, como fieles estudiantes de las Escrituras, vamos a poner el énfasis donde
el Espíritu Santo le pone el énfasis y bueno, vamos a hablar de Apolos. Vamos a extraer también algunas enseñanzas de este varón de Dios. Bueno, Lucas nos dice en primer lugar quién era, ¿no es cierto? Nos dice que era un judío, ¿ya? Y que lleva por nombre Apolos. Apolos es una derivación del nombre Apolonio, ¿ya? Que es un nombre griego, del griego antiguo. Nos dice también Lucas que Apolos es un judío nacido en Alejandría. Mire, no me había dado cuenta, pero Alejandría está por este lugar. Alejandría está en Egipto, ¿no es cierto?, norte de África, ya cerca ahí del famoso río Nilo. Y este es un dato importante que nos da Lucas, de que Apolos es natural, nacido en Alejandría, nacido en la comunidad judía de Alejandría. Es un dato importante para entender a Apolos. Alejandría era ni más ni menos que la segunda ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Alejandría había sido fundada hace algunos 2 a 3 siglos atrás por Alejandro el Grande, ¿no es cierto? De ahí viene su nombre, Alejandría. Y, ¿no es cierto?, en términos de extensión de habitantes y de importancia, era solamente superada por la capital del imperio, por Roma. Por lo tanto, Alejandría era una ciudad grande, una ciudad cosmopolita, ¿ya? En Alejandría se dice que más o menos el 25% de la población es judía. Es una de las comunidades más importantes de la diáspora judía en el Imperio Romano. Otro dato interesante de Alejandría, en Alejandría Alejandría es un centro académico, hay algunas de las universidades o centros educacionales más importantes del imperio, y junto a algunos de sus centros educacionales tenemos la famosa Biblioteca de Alejandría, que en algún momento va a llegar a ser la biblioteca más grande del mundo antiguo, ¿ya? Por lo tanto, Alejandría se destaca por ser un centro académico, ¿ya? Académico. Y de ahí, ¿no es cierto?, dice Lucas, que nos llega este varón llamado Apolos. Bueno, otro dato interesante de Alejandría es que allí se traduce por primera vez, por allá por mediados del siglo III a.C., año 250 a.C., el emperador Ptolomeo le encarga, ¿no es cierto?, según nos dice la tradición, le encarga a 70 sabios judíos helénicos que tradujan, ¿no es cierto?, la Biblia, ¿no es cierto?, o nuestro Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, la tradujeran al griego, ¿no es cierto?, para que también fuera parte de esta biblioteca. De allí tenemos lo que se conoce como la Biblia de los 70, o también llamada la Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento más utilizado en el primer siglo, ¿ya? La más difundida, la más popular, ¿ya? La escritura traducida al griego. Bien, entonces Apolos procedía de esta importante ciudad llamada Alejandría. Lucas también nos cuenta que este era un hombre elocuente. Ahora, ¿qué es la elocuencia, mis hermanos? La elocuencia es la capacidad de expresarse de forma apropiada y con claridad. Eso es ser elocuente. Cuando, ¿no es cierto?, alguna persona se expresa, comunica ideas de una forma clara, ¿ya? También la elocuencia lleva en sí la idea de una persona persuasiva, ¿ya? Una persona persuasiva. De su manera de comunicarse tan clara, tan fluida, es también una persona persuasiva en cuanto a las ideas que transmite. Pero ¿en qué era elocuente Apolos? ¿Era un político, no es cierto? No, ¿en qué era elocuente Apolos? Dice Lucas que Apolo era elocuente en su transmisión de las verdades de las Escrituras. Dice Lucas que era poderoso en las Escrituras. Llama la atención, ¿no es cierto?, que Lucas lo describe de esta manera, como un hombre poderoso en las Escrituras. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es que conocía y dominaba la Sagrada Escritura.
¿ya? Apolos era un hombre que conocía, y no solo conocía, dominaba la Sagrada Escritura, particularmente el Antiguo Testamento, ¿ya? Recuerde que nuestro Nuevo Testamento todavía no está escrito en este periodo, acá todavía ni siquiera se empieza a escribir, pero cuando se refiere a la Escritura, Apolos era elocuente y poderoso en nuestro Antiguo Testamento. Apolos no era un sofista griego, no era un palabrero, en buen chileno no era un chanta, ¿ya? ¿No es cierto? Sino que era un varón poderoso en la palabra, la dominaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí, mis hermanos? Si a este acabado conocimiento de la palabra le agregamos la elocuencia para comunicar la palabra, entonces eso explica por qué Lucas va a decir, este es un hombre poderoso en las Escrituras. Es un hombre que conoce la palabra, que domina la palabra, y es un hombre que la transmite con elocuencia. El cuadro final, un hombre poderoso en las Escrituras. Elocuencia más un acabado conocimiento lo hacían un varón poderoso en las Escrituras. Dice también Lucas que Apolos había sido enseñado en el camino del Señor. Es decir, y aquí en lo que viene también no hay consenso entre los comentaristas, ¿ya? En lo que vamos a decir a continuación, dice, digamos, desprendemos, y aquí la mayoría está de acuerdo, desprendemos que cuando dice que conocía el camino del Señor, Apolos conocía acerca de Jesús y reconocía que Jesús era el Mesías esperado por Israel. Al menos eso está claro, porque luego va a decir que él conocía hasta el bautismo de Juan, y Juan, ¿no es cierto?, él llega a conocer a Jesús, ¿ya? Entonces, sabemos al menos, Apolos conoce muy bien las Escrituras, Apolos puede ver a Cristo en las Escrituras, y Apolos entiende que Jesús de Nazaret es aquel Mesías que las Escrituras profetizaban. Él entiende todo eso y es poderoso para defender esta idea. Dice también Lucas que Apolos era de un espíritu fervoroso, ¿ya? Biblia de las Américas lo traduce como ferviente. Es decir, Apolos era un hombre apasionado y entusiasta para enseñar lo que hasta ese momento él conocía de la palabra. Era un hombre que se manejaba en la Escritura, era un hombre que sabía transmitir la palabra, pero lo hacía con pasión, lo hacía con ímpetu. Ya dice Lucas que era ferviente este varón Apolos. Y dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hasta este punto la descripción que hace Lucas de Apolos es muy positiva. Las palabras de Lucas parecen más bien un cumplido, un elogio, una alabanza. Al parecer, hermanos con el perfil de Apolos eran muy valorados en la iglesia primitiva. Y aquí, mis hermanos, es importante considerar lo siguiente. La preparación y la exactitud teológica, la elocuencia para transmitir la palabra de Dios y la pasión para predicar y para enseñar, ¿sabe? Mirando el cuadro y mirando cómo Lucas va a describir a Apolos y cómo, ¿no es cierto?, es evidente un elogio, una descripción positiva, ¿no es cierto? Todas estas cosas, la preparación, transmitir la palabra de buena manera y la pasión con la cual uno transmite la Escritura, ¿no es cierto?, debiesen ser elementos que todos nosotros de alguna u otra manera debiésemos apuntar, ¿ya? Debiésemos apuntar. Cuando usted mira el cuadro completo de Apolos en el Nuevo Testamento, este es un hombre que fue un gran aporte para la causa de Cristo en el contexto de las batallas intelectuales y doctrinales de la iglesia primitiva, particularmente contra el judaísmo o contra los judaizantes que se introducían en la iglesia. Este es un hermano que fue un instrumento en las manos de Dios. Hermanos, Apolos
va a ser un aporte para la obra de Dios. Vamos a seguir sabiendo de él más adelante. Hermanos, siempre que se use con el espíritu y con la actitud correcta, siempre que emerja de un corazón piadoso, la intelectualidad, y entendamos bien el concepto, no le demos una connotación negativa per se, ¿ya? Intelectualidad no es otra cosa que usar el intelecto, ¿no es cierto? Que usar el intelecto es decir, razonar, ¿no es cierto?, tratar de comprender la palabra de Dios. En ese sentido, la intelectualidad y la preparación cristiana no están mal. Muy por el contrario, es necesaria y son también hermanos muy necesarios en la obra de Dios. Pasa que nosotros muchas veces no terminamos de cuajar o de abandonar un grave error, ¿no es cierto?, que tal vez algunos de nosotros traíamos desde experiencias anteriores, ¿ya? Particularmente los que fuimos pentecostales en el pasado, ¿no es cierto?, nos imbuimos en nuestras iglesias de una cultura antiintelectual, antiintelectualista, anticonocimiento. Hermano Claudio hablaba en la mañana de este conocido pasaje, ¿no es cierto?, que la letra mata y el espíritu vivifica, y en ciertos círculos, particularmente pentecostales, lo digo con conocimiento de causa, porque a mí, y de verdad se lo digo, un profeta me dijo que no estudiara mucho la Biblia porque la letra mata, ¿ya? Eso me lo dijo alguien que se supone que me hablaba de parte del Señor. Hablo verdad, mis hermanos. Y efectivamente, como veíamos en la mañana, ese es un texto absolutamente sacado de contexto, ¿ya? Por ningún motivo se nos va a mandar a no conocer más las Escrituras. Muy por el contrario, la Escritura nos empuja, la Escritura nos exhorta a conocer más y más de la palabra del Señor. Hablábamos también del Salmo 1 en la mañana. Dice, bienaventurado, ¿no es cierto?, el varón, ¿no es cierto?, que de día y de noche se deleita en la ley de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, no está mal el querer conocer al Señor y tener conocimiento, siempre y cuando uno lo haga con la actitud correcta. Entonces, este es un error, como les decía, un menosprecio por el conocimiento y un menosprecio por la preparación teológica. Pensamos muchas veces que los hermanos que saben mucho de la Biblia necesariamente son hermanos poco espirituales. Y sí, puede ocurrir, pero poco espiritual o inmaduro espiritual podemos ser con poca Biblia o con mucha Biblia. En las iglesias pudiese haber gente orgullosa, pecaminosamente hablando, del conocimiento, pero también pueden haber hermanos orgullosos de su ignorancia. Con todo, la falta de piedad o de espiritualidad no está ligada necesariamente a los hermanos que saben mucho de la Biblia. El conocimiento bíblico y teológico con el espíritu correcto es una gran bendición para la iglesia. El Señor quisiera que todos nosotros conociéramos y domináramos de tapa a tapa las Escrituras y que lo hiciéramos con la actitud correcta. Entre más conocemos, más humildes somos. Entre más conocemos la palabra de Dios y más conocemos al Dios de la palabra, más humildes somos. ¿No es cierto? ¿Quién diera, mis amados hermanos, que todos nosotros fuéramos como Apolos? ¿No es cierto? Hombres y mujeres poderosos en las Escrituras. Que sepamos cómo defender el Evangelio. Que todos nosotros fuésemos apologistas, poderosos y elocuentes defensores de la fe. Hermanos, esto es una virtud y un aporte en el Nuevo Testamento necesario en la obra del Señor. Apolos es presentado como un hermano ejemplar, no como un bicho raro en la iglesia. Es presentado como un hermano ejemplar. Por otro lado, se dice de Apolos que tenía un espíritu fervoroso. Es decir, este era un hombre apasionado, entusiasta. Cuando enseñaba la palabra, cuando defendía la palabra ante los adversarios, este hermano
daba la vida, ¿no es cierto? Tiraba toda la carne a la parrilla en buen chileno, ¿no es cierto? Lo daba todo, se apasionaba, era impetuoso, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, enseñaba y defendía la palabra de Dios con pasión, con ímpetu, con entusiasmo. Hay veces, mis hermanos, que pudiésemos tener la teología correcta, pudiésemos estar diciendo lo que es correcto, pero muchas veces, mis amados hermanos, la transmisión de ese mensaje, ¿no es cierto?, tal vez nos falta un poquito de pasión. Uno tiene que transmitir lo que está diciendo. Si tú vas a compartir el evangelio, tú estás compartiendo el mensaje de salvación. Y tú no puedes hacerlo de una manera como si estuvieses contando las noticias de la mañana, ¿no es cierto? Tiene que, de alguna manera, no estoy diciendo con esto que todos tenemos que tener una personalidad absolutamente extrovertida, ¿no? Pero cuando compartimos de la palabra, de alguna manera, mi amado hermano, tenemos que experimentar también lo que estamos compartiendo. Bueno, Apolos era un hombre apasionado. Y, mis hermanos, y de pronto, este puede ser otro prejuicio, especialmente en nuestro mundo bautista. Buscamos tanto apartarnos o diferenciarnos de aquellos cristianos que, sin duda, se han excedido en la pasión, ¿ya? Porque aún las cosas buenas pueden excederse, ¿no es cierto? Y efectivamente hay ciertos ámbitos del mundo cristiano en donde esa pasión ya se transformó en un desorden emocional, y eso no es lo que vemos en la palabra del Señor. Pero nosotros, con el objetivo de querer diferenciarnos de ello, en la práctica, aunque tal vez no lo veamos así, pero en la práctica hemos rechazado toda pasión y todo entusiasmo por la obra del Señor. Incluso una pasión que es sana, que es bíblica, que fluye naturalmente de un corazón que ama a Dios. No pocos cristianos en nuestros días vibran más y se apasionan más con un partido de fútbol que con la predicación del Evangelio y el avance de la obra del Señor. Les entusiasma más algún hobby o pasatiempo que ganar almas para Cristo. Hermanos, no está mal que disfrutemos de las bendiciones o de los dones que Dios nos regala en esta vida. Pero, hermanos amados, nada en este mundo nos debería apasionar más que Dios mismo. Nada en este mundo nos debería apasionar más que la obra de Cristo en este mundo. El hermano Apolos nos demuestra que conocimiento de la palabra del Señor y un corazón apasionado por Dios y por su obra es un instrumento poderoso en las manos del Señor. Oh, que el Señor nos diera hombres y mujeres apasionados por Cristo y su evangelio. Que no haya que persuadirlos de nada, que no haya que acarrearlos, sino que el amor de Cristo y por Cristo sea tan desbordante en sus vidas que la pasión por Él fluya como fluye naturalmente los ríos hacia el mar. Con todo, Apolo tenía un problema. El final del versículo 25 nos dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí, como yo les decía, hay distintas miradas también entre los exégetas. No es fácil solo con el texto llegar a una conclusión en el sentido de llegar a una precisión de decir hasta dónde conocía Apolos y hasta dónde no conocía. ¿Ya? No es tan fácil. Algunos autores creen que Apolos, por ejemplo, no había llegado a ser un cristiano todavía. ¿Ya? Algunos creen que Apolos es versado en el Antiguo Testamento, puede presentar al Mesías en el Antiguo Testamento, pero aún no había llegado a conocer a Cristo. Era algo así como un santo del Antiguo Testamento. Mientras que otros creen que es un cristiano, pero que le faltaba conocer y precisar algunas doctrinas
importantes también de la fe cristiana. Lo que sí sabemos es que su conocimiento del Evangelio llegaba hasta el bautismo de Juan. Por eso que algunos piensan que Apolos es un discípulo de Juan que había llegado a la diáspora en Alejandría, ¿no es cierto? Y todo parece indicar que Apolos, a pesar de su profundo y tremendo conocimiento del Antiguo Testamento y su reconocimiento de Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, aún no conocía o no comprendía del todo algunas doctrinas básicas de la fe cristiana. Por ejemplo, al menos aún no comprendía a cabalidad el ministerio del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua como identificación con la persona de Cristo. Con todo, lo que sabía del camino del Señor estaba bien preparado y lo transmitía con elocuencia, exactitud y pasión. El verso 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y aquí, por una frase como esta, me inclino personalmente por lo segundo que dije. Aquí no está diciendo que Aquila y Priscila prácticamente tuvieron que predicarle de nuevo el Evangelio. O no está diciendo que tuvieron que corregirlo porque estaba diciendo algunas cosas que no son. Dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Al parecer Apolos carecía de algunas doctrinas, pero no estaba equivocado, sino que él tenía algo así como un evangelio incompleto. Es interesante ver, mis hermanos, cómo Priscila y Aquila siguen el ejemplo de Pablo. ¿Dónde estaba Priscila y Aquila cuando escucharon a Apolos? En la sinagoga. ¿Qué iban a hacer los cristianos a las sinagogas? Iban a predicar el Evangelio. Iban a predicar el Evangelio y ahí están Aquila y Priscila sentados, probablemente esperando un turno, probablemente queriendo hablar con algunos por ahí. Es decir, ellos están siguiendo lo que Pablo les dejó que hicieran. Otra vez, qué tremendo matrimonio en el Señor, sirviendo al Señor y haciendo la obra del Señor. Y allí en la sinagoga se encontraron con este gran predicador y defensor de la fe, Apolos. Ahora, en este fiel matrimonio, ¿no es cierto?, tenemos otra perlita de ejemplo de piedad y de virtud cristiana. Note que al escuchar un evangelio, decimos, no errado, no herético, sino más bien incompleto, Priscila y Aquila no se pararon en medio de la sinagoga y haciendo gala de su más exacto conocimiento, corrigieron públicamente a Apolos. No leemos eso. ¿Qué leemos? Dice que le tomaron aparte, ¿no es cierto? Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermano, yo me imagino a Priscila y Aquila disfrutando con la elocuente y poderosa exposición de Apolos en la sinagoga. Yo aquí tengo una teoría, ya esto es algo muy personal. Yo creo que la descripción que Lucas hace de Apolos, su primera fuente, ¿quiénes fueron? Priscila y Aquila, muy probablemente. Y ellos quedaron estupefactos, anonadados, cuando escucharon a Apolos predicar en la sinagoga. Entonces yo me imagino a Priscila y Aquila disfrutando de esta elocuente y espectacular presentación de Apolos allí en la sinagoga. Y en la medida que Apolos va avanzando en su exposición, Priscila y Aquila comienzan a mirarse y así, pero como que le falta algo, ¿no es cierto? Como que le falta algo. Cuando llega a lo que estamos esperando, como que le falta algo, terminó Apolos de exponer y no lo dijo nunca, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino ahí a Priscila y Aquila esperando en silencio y con paciencia hasta que Apolos terminó su exposición y luego muy amablemente caminan hacia él y le dicen: hermano querido,
qué sermonazo te mandaste, ¿no es cierto? Qué tremenda predicación, estuvo pero buenísima la prédica, pero aquí hacen algo muy dulce. Este matrimonio le dicen, ¿por qué no te vienes con nosotros a cenar esta noche? ¿No es cierto? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Tenemos algunas cositas que compartirte, ¿no es cierto? Hermanos, no hay ninguna corrección, no hay ninguna exhortación que con una rica comida no se pueda soportar. ¿No es cierto? Ahí lo vemos. Si quiere corregir a alguien, invítelo a comer a su casa, ¿no es cierto? Los hermanos que hoy día van a mi casa, no se preocupen, tranquilo. No. Ahora, mis hermanos, aunque no lo dice el texto, los acontecimientos que siguen suponen que Apolo recibió de buena manera la actualización que les dio Aquila y Priscila. Es decir, este Apolos, hermanos, es un tremendo ejemplo. Varón conocedor de la palabra, y para ser un varón conocedor tú tienes que haber estudiado la palabra, ¿ya? Y tienes que haberle dedicado tiempo a la palabra, y tienes que haberte quemado las pestañas con la palabra, y tienes que haber probablemente escuchado y haber aprendido de muchos, haber leído. Varón poderoso en la palabra, varón elocuente, varón apasionado y además varón humilde. Humilde, porque todo el cuadro nos indica que Apolos recibió de buena manera la actualización doctrinal que le dio que le dio Priscila y Aquila. Por último, versos 27 y 28, para ya ir finalizando, dice, y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolo decide ir a servir a los hermanos que están en Acaya. ¿Dónde está Acaya? Todo esto es la provincia de Acaya. Particularmente Apolos va a ir a Corinto, ¿ya? Va a ir de Éfeso a Corinto. Los hermanos de Éfeso, luego de conocerle, ¿no es cierto?, le animan, ¿ya? Le animan, y muy probablemente con él mismo envían una carta a los hermanos de Corinto, una carta positiva, una carta, hermano, recíbanle a este hermano, no saben, no se imaginan qué tremenda bendición va a ser este hermano para ustedes. Lucas dice que fue de gran provecho, fue de mucha edificación y gran bendición para la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándole que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Imagínense, si con el evangelio incompleto era poderoso, imagínense ustedes con el evangelio completo. Este hermano era una bomba espiritual, ¿no es cierto?, donde llegaba. Debe haber sido increíble haber escuchado al hermano Apolos. Entonces, mis hermanos, otra vez, aquí vehemencia es sinónimo de ímpetu, pasión, fervor, y otra vez lo decimos, un hombre bíblicamente preparado y un corazón apasionado por Dios y su palabra es un instrumento poderoso en las manos del Señor, de gran provecho para la iglesia. Con el tiempo, Apolos llegaría a convertirse en un colaborador de Pablo y un líder espiritual de la iglesia en Corinto. ¿Se recuerda ahí en 1 Corintios a quienes proclamaban un grupo de la iglesia en Corinto? ¿Se acuerdan? Decían, no, yo soy de Apolos, ¿ya? Yo soy de Apolos. El hermano tenía sus seguidores, ¿ya? Tenía sus seguidores. Bueno, Pablo va a corregir eso, no debemos hacer así, pero bueno, eso nos demuestra que Apolos había llegado a ser también un líder de la iglesia. Bien, mis hermanos, hasta aquí entonces con el texto. Permítanme muy brevemente, ya que hemos hecho varias aplicaciones en el texto mismo, permítame hacer algunas breves aplicaciones de algunos aspectos del texto. Bueno, no quisiera pasar por alto cómo finaliza este segundo viaje misionero de Pablo.
en el sentido, otra vez, de su orden y de su sujeción a la iglesia local. Pablo siempre va a volver a dar informes a su iglesia, de alguna manera sujetándose a la iglesia y a los líderes de su iglesia. Los hombres de Dios, mientras más usados por Dios, más sujetos son a la iglesia y a aquellos que Dios ha puesto para gobernar la iglesia. Los espíritus insumisos, rebeldes, individualistas e independentistas no tienen la bendición de Dios en lo que hacen. Dios está obrando en este mundo por medio de la iglesia, y todos aquellos que desean servir a Dios y estar en el centro de la voluntad de Dios han de comprometerse y sujetarse a una iglesia local. Solo allí y solo allí está en este mundo la plenitud del gobierno y del señorío de Cristo. Solo en la iglesia de Dios. Él es Señor de todo, pero su reino se expresa en este tiempo, ¿no es cierto?, mayormente en la iglesia de Cristo. Número 2, aunque el texto, al menos la segunda parte del texto, se centra en Apolos, no quisiera en estas aplicaciones pasar por alto a este matrimonio ejemplar de Priscila y Aquila. En primer lugar, un matrimonio confiable, un matrimonio en el que Pablo puede confiar. Les pudo confiar continuar con la obra de evangelización en Éfeso. Les pudo confiar cuidar a la naciente iglesia. En un sentido, tenemos a un Apolos que bendice grandemente la obra del Señor, porque un matrimonio piadoso estaba donde tenía que estar, donde se le había pedido que estuviera. ¿Y para qué hablar de su madurez al tratar con Apolos? Ellos son en gran parte los responsables de la gran bendición que fue Apolos a la iglesia corintia. El Señor fortalezca, unifique y bendiga a los matrimonios de gracia y verdad. El Señor levante en esta iglesia matrimonios confiables, siga levantando. Tenemos la bendición de tener muy buenos matrimonios que sirven en esta iglesia, pero que el Señor que siga levantando matrimonios confiables, ¿no es cierto?, dispuestos a servir al Señor como matrimonios maduros que sepan bendecir espiritualmente a la gente más joven de esta iglesia. En su contexto, en sus tiempos, en sus posibilidades. Todos sabemos que los matrimonios y las familias pasamos por tiempos distintos, distintos procesos, la crianza, de pronto hijos muy pequeños, distintos momentos, pero que en todo tiempo, según nuestras posibilidades, estemos dispuestos a servir al Señor como matrimonio y estemos dispuestos a bendecir a otros. Por último, mi amado hermano, nunca deje de aprender de la palabra de Dios y nunca deje de cultivar la pasión por Dios. No deseches el conocimiento bíblico. Es sumamente importante que nunca dejes de aprender y que hagas avances en el manejo de la Escritura y de la doctrina. Te darás cuenta que en la medida que más conoces, en la medida que puedes manejar con más exactitud y con más precisión la doctrina y la palabra del Señor, vas a ser un instrumento más afinado para los propósitos de Dios. Pero al mismo tiempo, trabaja, cultiva y despierta tu pasión por el Señor y su obra, ¿no es cierto? Y esta pasión está íntimamente ligado a tu conocimiento de Él y tu amor por Él, por Cristo. Justamente a la iglesia de Éfeso, el Señor le declararía unos años más tarde, allá en el libro de Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque los efesios tenían muchas virtudes como iglesia, su prioridad ya no era Cristo y su amor por Él se había enfriado. En otras palabras, ya no había pasión por Cristo y su obra. Y este fue el mandato de Cristo
para los efesios. Fíjese, el no servir a Cristo con pasión no es algo tan sencillo. Miren lo que le dice Cristo a los efesios cuando este amor se había enfriado, cuando Cristo ya no era su primer amor, cuando probablemente hacían las cosas por un mero compromiso, por una mera formalidad. Miren lo que le decía Cristo a la iglesia: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cristo le dice: en un momento fuiste una iglesia fervorosa, una iglesia apasionada. Mira de dónde has caído y mire, y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vuelve a la pasión, vuelve a poner a Cristo en el primer lugar y a servir a Cristo de manera apasionada. En otras palabras, vuelve al tiempo cuando servías a Cristo con todo el corazón, con un corazón apasionado por Dios y su obra. Apolos es un testimonio vivo que la preparación bíblica bien dirigida, acompañada con pasión y entusiasmo por Dios y su palabra, acompañada también con un corazón enseñable, con un corazón humilde, porque aunque él sabía mucho, no lo sabía todo. Tuvieron que también enseñarle, y Apolos tiene un corazón enseñable. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, todos estos buenos elementos que podemos ver en la vida de este hombre, Apolo, que sin duda el Señor Jesucristo es el que está obrando en él, porque todas estas virtudes nuestro Señor las exhibió de manera perfecta, que, ¿no es cierto?, reuniendo todas estas cosas, todos nosotros podamos ser, así como lo fue Apolos, un arma poderosa en las manos del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la